Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios viene para cambiar el estado de situación, porque simplemente hay cosas que a Dios no le gustan. El tiempo de Dios es un tiempo sin tiranos ni aprovechadores. Es un tiempo para que nadie deba sentirse avergonzado de su condición. Es el tiempo de la alegría para los pobres y los excluidos, porque con ellos y entre ellos Dios quiere hacer algo nuevo. Iniciamos nuestra celebración cantando. La vida del Señor, que ya estamos en Adviento. Ven pronto que te esperamos y salimos a tu encuentro. Ven Señor, a nuestra vida del Señor. Venga a nosotros tu reino. Lo anunciaron los profetas y le vieron desde lejos para cumplir sus promesas. Vino a salvar a su pueblo. Ven Señor, a nuestra vida ven Señor, que ya estamos en Adviento. Ven pronto que te esperamos. Y salimos a tu encuentro. Ven Señor, a nuestra vida ven Señor. Venga a nosotros tu reino. Nuestro mundo está esperando que el Señor sigue viniendo. Ahora viene por la gracia al corazón de su pueblo. Ven Señor, a nuestra vida ven Señor, que ya estamos en Adviento. Ven pronto que te esperamos. Y salimos a tu encuentro. Ven Señor, a nuestra vida ven Señor, venga a nosotros tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos preparamos en este tiempo de Adviento, en este día 5 de diciembre, en este viernes. El corazón siempre abierto a Dios para recibir su gracia, la gracia de la conversión. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Muestra, Señor, tu poder y ven a nosotros para que nos protejas y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. No falta poco, muy poco tiempo, para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque sí nomás perjudican al justo. Por eso, así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo. Proclamarán santo al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Ellos le respondieron: sí, Señor. Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron los ojos.
Entonces Jesús los conminó: cuidado, que nadie lo sepa. Pero ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Aquí nos encontramos ante estos ciegos. Los ciegos se le acercaron. Ten piedad, ten piedad. Dos ciegos, queridos amigos, que se le acercan a Jesús. En San Mateo se nos presentan siempre, ¿verdad? Dos, de a dos siempre. Porque la número dos dice comunidad y nada. Malas en Santua y nada más, hablando de Shaya y nada. Y es la comunidad, eso quiere decir, queridos amigos. O sea que la curación de Jesús será para la comunidad. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Cuál es la enfermedad de nuestra comunidad? ¿Cuál es la enfermedad de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra iglesia? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Queridos amigos, si esto nosotros entendiésemos, ¿verdad? Dentro de un género literario, ya lleva. La biblista cuera, la estudioso cuera, de un género literario. Upeao de a través de la literatura, a través de los escritos, la verdad y la realidad de nuestra vida. Amba ella año presenta de abel de comunidad, ñande esa tú, da ya es shay, tenanda ya es sei. Pero hay algo que le va a salvar a esta comunidad. La ñane puetimomita es la ña se hanwa con ba ebayetawi. Se acercaron a Jesús. Se acercaron a Jesús. El acercarnos a Jesús es el único camino para poder salir de una realidad negativa en la vida. Y le dicen: Señor, ten piedad de nosotros. Hijo de David, ten piedad de nosotros. Entonces los ciegos se le acercan a Jesús. Y Jesús aquí les va a preguntar: ¿creen que yo puedo hacer lo que ustedes me piden? Esta es una pregunta, ñandeña, pues era retórica. En coñete tepe huerovia, la sheika tujala ayapo vendereje. Pregunta maravillosa, porque es lo que nos está diciendo a nosotros. Vengo ese yo que fuera añete tela pehuerovia la she, ay menos venda putebe, penderoga pube, pendeñe ame, pendenetame, pende comunidad, pende atiguasube, debigo euerovia añete tela sheika tu jálaro monguera. Ahí está. Pregunta existencial, queridos amigos. Ellos le respondieron: sí, Señor. Sí, Señor. Upeaña de entonces la coanga yamoyana peñan de ya no debe la oporan duro hinaña de ayepa. Debico euero viañe te tala chica tu jalaron moguera, no monguera. Necesitamos curación, necesitamos la fuerza de Dios. Necesitamos ser renovados con la presencia de Dios. Y ojalá que nosotros también podamos decir, pero desde adentro de nuestra vida, de nuestro corazón: sí, Señor. Agüerovia. Sí, Señor. Na apea y mejina. Andere yapota upea, ¿verdad? Jesús entonces les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Que suceda como ustedes han creído. Por eso, queridos amigos, esto es muy lindo. Estamos en este tiempo, primera semana, del tiempo de preparación a la Navidad. Estamos en el Adviento, advenir es lo que va a venir. Pero upeana entonces ñande ya cuera anaeana. Ñande ya ye sape anaeana. Porque upeando iscoino peñande apitebe. Diga tumo ay la ya esha. Diga tumo ay peñande yara o upeñande apitebe. ¿Creen ustedes entonces que les puedo sanar y ñande yara? Aupebe gatu, ay llama PMABI. Para que ustedes mismos le den la respuesta al Señor en este día. ¿Creen ustedes que les puedo sanar? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
por nuestra Iglesia, para que permanezca firme en el anuncio de la verdad y exprese su vocación profética, oremos al Te Señor. lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que practiquen con mayor intensidad el misterio de la curación y de aliviar los dolores de los otros, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y el sentido de pertenencia a la vida de la comunidad eclesial, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos está
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Como fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna, enséñanos, Señor, a no sobrevalorar las cosas terrenales y a estimar las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. El ángel vino de los cielos, vino a María, le anunció el gran misterio